Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Héctor Rodríguez. Él, como ustedes conocen, es quien lidera Yachay EP, Yachay Empresa Pública. Ellos acaban de pasar un importante evento sobre emprendimientos, además de que fueron parte importante de Hábitat 3. ¿Cómo analizar el emprendimiento en Ecuador, Héctor? ¿Cómo seguir apoyando desde Yachay a el talento ecuatoriano? Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias. El emprendimiento es un ecosistema. O sea, el emprendimiento se suscita, ¿no? Así como la innovación no se puede decretar. Una voluntad, una capacidad social para que se desarrollen empresas, para que se desarrollen actividades productivas con alto valor agregado, implican un esfuerzo desde la infraestructura, una plataforma que dé posibilidades, especialmente a los emprendimientos de alto valor agregado tecnológico. Por ejemplo, si no tuviéramos una red de conectividad de Internet fuerte, difícilmente se pueden desarrollar empresas de software. Si no tuviéramos una capacidad de energía eléctrica importante y estable, difícilmente se pueden dar estas empresas. Pero lo más importante no es la infraestructura ni el equipamiento, son las personas. Claro, la infraestructura y el equipamiento es uno de los ingredientes. Uno necesita para generar apps tecnológicas tener acceso a tecnología. Somos conscientes de ello, pero ¿cómo están las personas? ¿Qué están fomentando ustedes y qué han detectado en estos eventos de emprendimiento? Bueno, esta semana, como una continuidad al Hábitat, empezamos ya el día 22 hasta el 30, la Semana de la Innovación. Esta Semana de la Innovación y el Emprendimiento tienen que ver con alianzas estratégicas con gente y empresas extranjeras como las asentadas en Silicon Valley con Google, para dar mentoría y asesoría especializada a aquellos emprendedores que tienen una buena idea, que tienen un emprendimiento en marcha y que necesitan las mejores experiencias, pero también la transferencia de tecnología. Entonces hablamos de dos tipos de asesorías. La primera, que tiene que ver con el cerrar la brecha tecnológica, que tiene que ver con también acercar capacidades a grupos interdisciplinarios, a acercar a expertos para cerrar esa brecha tecnológica que permiten que el emprendimiento sea viable desde el punto de vista técnico. Y desde el otro punto de vista más comercial o de negocio, también acercamos a metodologías, acercamos experiencias y también abrimos mercados cerrando el puente entre la investigación y el producto. Ahora bien, cuando nosotros decimos hay que apoyar al emprendimiento, decimos infraestructura, asesoría, talento humano especializado y también un marco legal que, a propósito de la aprobación del Código Ingenios por parte de la Asamblea, tiene un marco de protección de los derechos de la propiedad intelectual muy importante. Hay preocupación precisamente con el Código Ingenios. Se habla de que se están dando... Es importante la protección, no, eso nadie lo discute, pero se habla de que la posibilidad de comercializar software creado en Ecuador tiene más trabas que en otros lugares del mundo. ¿Cómo ser competitivo con el marco legal que en este momento acaba de ser aprobado en la Asamblea? Bueno, hay voces diversas como no puede ser de otra manera en una sociedad democrática. Lo importante es que fue una construcción colectiva con más de 2 millones de aportes de la sociedad civil y de distintos stakeholders o afectados, relacionados, involucrados con la política pública, no solamente del software, sino también de las variedades vegetales, en donde se recogieron estos esfuerzos de manera participativa y, por ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Software o varias empresas se vieron reflejadas sus inquietudes que hasta el primer debate estuvieron presentes y que luego en el segundo debate acuerdan que lo más importante no es solamente tener incentivos de carácter negativo, sino los incentivos positivos que da la ley. Por ejemplo, exenciones tributarias, acceso a espacios de innovación, la obligación del Estado de destinar recursos para el fomento de las actividades intensivas en conocimiento, no únicamente el software, la investigación, el desarrollo, y que estos derechos, especialmente los relacionados con la biotecnología, protejan el conocimiento ancestral y el conocimiento asociado a nuestra biodiversidad. En el caso específico del software, vemos con gran interés los incentivos que dan al software nacional, pero con especial énfasis a aquel software que es abierto.
aquel que comparte el conocimiento y que da la posibilidad de generar una plataforma común. Pero esto no quiere decir que no hayan incentivos para el software ecuatoriano, propietario, que hay muchos y muy buenos. Ecuador se ha caracterizado a lo largo de muchísimos años, por ejemplo, en software bancario importantísimo, de los décadas de los 70, fuimos creadores, innovadores. El caso de Coviscorp, el caso de Coviscorp, el caso del propio Kruger Labs, o sea, hay una serie de industrias innovadoras y que venden tecnología y software. Que necesita mucho más apoyo de parte del marco legal existente para que no haya una posibilidad cierta de una apropiación indebida de ese conocimiento y que hay una explotación comercial que no se asocia. Vamos a comprometer a Héctor Rodríguez a venir a hablar sobre el nuevo código Ingenios. Hablaremos de eso. Para tener otras personas, para tener claridad como país hacia dónde apunta, ventajas que tiene y además mirar cómo se lo va a poner en práctica. Retomando el tema de emprendimientos, habla de la semana del 22 al 30 de octubre. Todo va a ser en Yachay. ¿Cómo ser parte de este incubadora, de esta venta de ideas, además con asesoramiento de empresas de Silicon Valley? Bueno, lo importante aquí es la voluntad, ¿no? Inscribirse a partir de nuestra página web www.yachay.gov.es, donde tenemos unos banners interesantes sobre varios eventos que concitan la atención, por ejemplo el Campeonato Nacional de Drones, donde se pone... ¿Cuántos campeonatos ya han hecho ustedes de drones? Este va a ser el tercero, y con mucha alegría ya concitamos el interés de la empresa privada, que en conjunto ya no solamente pone los premios, sino las capacidades locales para desarrollar los drones aquí en el Ecuador, estas máquinas semirobóticas que a veces uno lo ve con miedo, son unos cortapelos gigantescos. Unas libélulas enormes que van llenando también de innovación a nuestro país. Debo destacar el esfuerzo de varios emprendedores por hacer de estos drones, los hay de ala fija, los autosustentables con hélices, que tienen aplicativos para la agricultura de precisión, que tienen aplicativos para seguridad y vigilancia. Y son hechos y creados en Ecuador. Creados en Ecuador, prototipados en Yachay, gracias a nuestro laboratorio de fabricación y prototipaje, que también tiene su casa abierta estos días. Un evento muy importante sobre el tema de impresión 3D, donde trasladamos estas tecnologías a los interesados también en estos eventos. Pero no solamente tecnologías en el campo de la robótica, de la informática, sino también tecnologías agrarias y tecnologías agrícolas, asociadas a nuestro jardín botánico, pero también que tienen que ver mucho con la sustentabilidad del ecosistema urbano. Un taller muy importante en horticultura, trasladando experiencias internacionales de agricultura de precisión en el campo de lo urbano y también para el campo rural, ¿no es cierto? Capacitamos en lo que va del año más de 700 personas en temas de agricultura sustentable, con reutilización de residuos sólidos de origen biológico, con la incorporación de bacterias activas, una serie de esfuerzos de interacción entre una academia que se tiene que abrir sus puertas de una vinculación a la comunidad. Esta apertura, perdón la interrupción, ¿qué días? Hablamos del 22 al 30 de octubre, por ejemplo, el campeonato de drones, que de pronto es algo muy atractivo para todas las personas que pueden ir hasta Yachay. ¿Qué días son? Además de mirar información en la página web, son siempre eventos abiertos, si uno llega a Yachay puede ingresar sin ningún problema. Sí, va a haber el servicio de transporte desde Ibarra, hay un bus que permanentemente saldrá desde las 6 de la mañana todos los días y regresa en la tarde a Quito desde la avenida Amazonas y La Niña, y tenemos la oportunidad de ir hasta Urcuquí, de pronto tomando un transporte público, y en Urcuquí perfectamente señalizado el centro de emprendimiento de Yachay, en donde estamos listos y prestos para guiar un menú de actividades. Como digo, están las de agrotecnologías, tenemos las de robótica, tenemos las de impresión 3D, tenemos las de drones. Hay un evento bien importante en esta semana de innovación que es también la puesta en funcionamiento del supercomputador de Yachay, que equivale... El famoso Watson. El famoso Guacho. Guacho le llaman en Yachay, pero IBM habla de Watson. De Watson, que es, digamos, el supercomputador o el motor de inteligencia artificial de IBM en Estados Unidos, pero la versión ecuatoriana es Guacho, ¿no? Entonces, con una capacidad equivalente a 500.000 computadoras personales. Y van a echarlo a funcionar. Lo vamos a echar a funcionar el día
el día viernes de la próxima semana, el 28, con sus primeras pruebas. Y es una computadora presente en muy pocos lugares del mundo, o sea, es de última tecnología, como dicen, equivale a ¿cuántas decenas? 500.000 computadoras. Computadoras personales enlazadas procesando el mismo programa, porque es importante tener esta capacidad para fomentar la productividad, pero también para la investigación y desarrollo, porque esto nos ayuda a modelizar de una mejor manera el clima, para tener una posibilidad de generar economías de escala. Y es manejar el famoso Big Data, del que tanto se habla de manera positiva para todos los sectores. Y en ese contexto tenemos desde el día martes hasta el día viernes un seminario sobre Big Data, trayendo a técnicos de los Estados Unidos con la mayor experiencia en el desarrollo de la minería de datos masivos y técnicas de analítica de datos para incorporar valor, por ejemplo, a la industria farmacéutica local, definiendo perfiles de consumo, para la industria mediática, para la industria automotriz, para la textil, para cualquier, y además es tan grande la capacidad del famoso guacho, que lo mencionan ustedes, que se puede trabajar en diferentes áreas al mismo tiempo. Y tenemos una capacidad compartida en la cual invitamos a nuestros oyentes y a nuestros televidentes para que se interesen un poco en Ciudad Yachay como una plataforma de emprendimiento. Cuando se habla de emprendimiento no solamente tenemos que ver la parte del discurso, tenemos que ver las acciones. En infraestructura, preguntemos a nuestros representantes qué estamos haciendo en infraestructura para mejorar el emprendimiento, qué estamos haciendo en el fomento de talento humano, mejorando la calidad de nuestras universidades, siendo estratégicos a la hora de fomentar un talento humano que vaya afuera del país, que traiga las mejores ideas, que mejore el ecosistema y por supuesto un marco jurídico que sea acorde para las necesidades del Ecuador en perspectiva de un crecimiento futuro de una economía basada en el conocimiento. Muchísimas gracias a Héctor Rodríguez. Recordamos que él es el gerente de Yachay EP. Nos invita a ser parte de este evento extraordinario en Yachay. Una semana dedicada al emprendimiento del 22 al 30 de octubre, desde con campeonato de drones creados en Ecuador hasta temas de horticultura, pasando por algo extraordinario para el país. Ustedes busquen en las redes qué significa esta computadora denominada Watson, que aquí en Ecuador la llaman Guacho, va a empezar a funcionar. Puede ser algo importantísimo para la proyección como país. Es tan importante esto que hay que ponerle el ojo y ver cómo todos podemos ser parte de. Así es que vamos a Yachay la próxima semana a disfrutar de esta feria de innovación y tecnología. Gracias a Héctor Rodríguez. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos hablando con el economista Roberto Salazar sobre la situación económica del país. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida al economista Roberto Salazar para hablar de varios temas que tienen que ver con economía, pero también con temas positivos que el país ha vivido ahora. Roberto, ustedes presentaron en Hábitat Solución para Diálogo para Compartir en base al tema hexagonal. ¿Cómo fue la ponencia de ustedes dentro de Hábitat para generar más acuerdos, más consensos? ¿Qué tal? La verdad es que fue muy agradable. Lo de Hábitat ha sido una cosa insólita, diría yo. Ese creo que es el adjetivo para la ciudad. Porque ver a los niños circular, viendo a esta gente tomándose fotos, parecía una fiesta internacional que habíamos importado, ¿no es cierto?, acá en el país. Y claro, en el marco de esa fiesta, que a ratos era un poquito, bastante complicada, mejor dicho, poder acreditarse, en particular el fin de semana, tuvimos que hacer como 4 horas. Pero bien valió el intento de las 4 horas. Totalmente. Valió el sacrificio de hacer largas colas para poder ser parte de... y todo, pero la verdad es que fue muy agradable que en ese marco hayamos podido presentar nuestra iniciativa Zapapensa, que es un proyecto surgido de la provincia de Morona Santiago con un mensaje muy claro. En Hábitat estábamos hablando del desarrollo urbano sostenible para los próximos 20 años. Y la conclusión a la que llegamos en nuestro lanzamiento es que no podemos nosotros en ningún momento pensar en lo urbano sin tomar en cuenta lo rural. Nunca podremos manejar un tema económico de fondo si es que el tema ambiental, por ejemplo, no lo tenemos. Uno de los elementos interesantes fue que se firmó un convenio entre Quito y Morona Santiago, por ejemplo, para temas tan claves como el agua. Sabemos que hay que investigar. Y además recordar que el agua de Quito depende del agua amazónica. Exactamente. De la provincia de Tan Napo. sencillo como eso, ¿no? Ahora estamos conversando que a Julián Assange le han cortado el internet de la Embajada de Ecuador. ¿Qué pasaría si en Quito nos cortan el agua desde la Amazonía? Entonces, hay que pensar, ¿no es cierto?, a futuro, para los próximos 20 años. Y en ese marco fue que se presentó esta iniciativa. ¿En qué consiste esta iniciativa denominada Zapapensa? ¿Cómo lograr esto que nace, que usted nos menciona en las provincias orientales? ¿Cómo lograr que estas iniciativas se concreten, lleguen a ser realidades? La relación urbano-rural, la relación ciudades-capitales de cualquier lugar de América Latina con todas las otras ciudades y regiones del propio país. Exactamente. Es decir, es una mirada territorial amplia, ¿no? Es una posibilidad de ir juntándose. Tuvimos el gusto de que nos acompañe también la prefecta de Esmeraldas, el prefecto del Oro, es decir, era una fiesta, digamos, de autoridades locales que conversaban sobre cómo nosotros podemos integrarnos más como país y obviamente en el marco de lo que estamos integrándonos con el planeta. Pero la iniciativa surge desde la comunidad en realidad, por eso se llama Zapapensa, que en Achuar significa el lugar de las palmeras, ¿no es cierto? Es un lugar, digamos, en la frontera con Perú, donde solamente se llega en avioneta después de volar cerca de media hora desde Shell. Siempre y cuando el clima lo permita. Porque además es así en la Amazonía. Y jugándose el pellejo, ¿no? Porque no hay forma. Así es una belleza. Nosotros visitamos Zapapensa con profesores de la Universidad de Cambridge que vinieron a Ecuador, que venimos trabajando con ellos y la Cámara Ecuatoriano-Británica, un poco a conversar sobre temas de sostenibilidad. Tienen ellos el programa del Cambridge Institute for Sustainability Leadership, que es, digamos, patrocinado por el príncipe Carlos. Él es el presidente de este centro en la Universidad de Cambridge. Y nosotros trabajamos mucho con ellos desde la Fundación S2M y desde Hexagon. Y en algún momento les pedimos que vengan para conversar con estas comunidades de Morona Santiago, que tenían mucho interés. Y luego de hacer esta visita y este vuelo,
quedamos totalmente comprometidos con desarrollar una iniciativa en la cual pensemos si es que lo más adecuado para la economía ecuatoriana, para la sociedad ecuatoriana, para el mundo, para las comunidades, es la extracción minera. O podemos hacer una veda de la minería para poder sacar el valor adelante de lo que es la naturaleza, los recursos genéticos, el agua, ahora, el carbono. ¿es posible combinar las dos cosas? ¿Por qué la pregunta, Roberto? Porque si uno piensa en minería, piensa precisamente en Morona o en Zamora. En las provincias está de las vetas más importantes de oro del mundo, no solamente del Ecuador, y hay una serie de elementos está que el nos dorado. dan. Está el dorado famoso que uno puede hablar en las diferentes minas. Están también cobre. O sea, está todo está ese potencial para el país. Riqueza. ¿Cómo combinar la parte minera teniendo una extracción cuidadosa, que sea sostenible, sustentable, que se purifique el agua, en fin, cómo trabajarlo? Además, hay riesgos. Si ya está identificada dónde está la veta, cómo hacer una minería cuidadosa y no lo que vivimos en Nambija o en Villarrica, lo que históricamente el país ha vivido, claro, combinando además con los atractivos de la inmensa biodiversidad, las cascadas y todo aquello que contiene la Amazonía ecuatoriana. Justo, la iniciativa Zapapensa es una iniciativa de equilibrio y es un punto medio entre el no a la minería, que ha sido lo tradicional en las comunidades indígenas, y el sí a la minería, cielo abierto, a troche y moche, incluyendo a la policía, ¿no es cierto?, entrando en lugares como Nankins y sacando a la fuerza a las comunidades mismas. Es decir, o sea, no hay, ningún extremo es bueno. Ninguno, el blanco y negro nunca funciona, y vivir un Vietnam ecuatoriano en la Amazonía Sur no sería lo que nadie quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar iniciativas. Esa es la iniciativa de equilibrio, en la cual la veda puede ser por 6 meses, 1 año, 5 años, 20 años, 50 años. El tiempo que tome para que el mundo, con estas universidades, que son, por ejemplo, Cambridge, la universidad con más premios Nobel en el mundo, la universidad top 1 en este momento, o Imperial College, que nos acompañó un colega de la Dyson School of Design en temas de ingeniería, y él nos dijo, miren, ya existe tecnología 100% internalizable que permitiría, con drones subterráneos más bien, con bots y con una serie de elementos de reciclaje total de aguas, tener una minería que permita explotar todo el tema bajo tierra. Los grandes dilemas ahí son tecnológicos. ¿Qué pasa con la energía para que estos robotcitos puedan seguir la veta? ¿O qué pasa con el tema de agua en términos de que haya, por ejemplo, algún momento algún terremoto en esa zona y estas aguas que están contaminadas en algún momento pudieran salir con un desastre ambiental similar a lo que pasó en Chernobyl con los temas nucleares? Esas son las preguntas que la tecnología tiene que responder. Ahora, se está desarrollando y parecería que la mejor expectativa es que en 10 a 20 años nosotros podamos explotar la minería de manera sostenible. Roberto, la preocupación que tenemos como ecuatorianos, están identificados los yacimientos. Unos están en proceso de explotación y otros todavía no. Claro, en Morona no. En Morona no, pero en Zamora ha empezado la explotación. Por eso estamos hablando La problemática es que estamos trabajando ya con yacimientos identificados. ¿Cómo marcar veda y evitar que los mineros artesanales invadan esas zonas? Porque hay una serie de elementos, como en base a a este acuerdo, más bien dicho, denominado Zapapensa, a esta forma de llegar a acuerdos, a consensos, lograr precautelar una serie de elementos en la propia vida de las personas. Porque uno piensa en Nambija, piensa en Villarrica, piensa en la gravísima contaminación que diariamente sufren los ríos amazónicos por la minería artesanal. Todavía no están explotándose a gran escala. Entonces, ¿cómo ir combinando lo que usted dice, buscando equilibrios entre una y otra cosa? Equilibrio, exactamente. Bueno, esta no es una iniciativa nueva, ¿no? En el año 2010, la provincia de Morona Santiago y su consejo provincial, su cámara liderado provincial, por Marcelino Chumpi, además de varios años como prefecto. Así es. Hicieron la declaración de la provincia como primera provincia ecológica, libre de contaminación y turística. Y ellos decidieron entonces, en base a consultas enormes con todas las comunidades, 2 cosas. La una, que se iba a tener alternativas para el tema minero,
Y no está en esas alternativas ni la minería artesanal, ni tampoco la minería a cielo abierto. Lo que ellos han dicho es, tiene que ser una minería 100% internalizable en el sentido económico, no solamente tecnológico, de poder irse bajo tierra, sino que si es que aparece algún drama por una externalidad negativa, por contaminación masiva o puntual, se pueda compensar o se pueda reparar de manera equivalente. Y la otra cosa es que ellos hace varios meses ratificaron esto nuevamente en el Consejo de la provincia por unanimidad con todos los partidos, ¿no? Incluido la gente de gobierno y de oposición. Bueno, ahí digamos la mayoría es de Pachacutic. Ellos ratificaron por unanimidad que esta iniciativa es muy importante. Y luego se hizo la declaración de Macas el 25 y 26 de agosto, en la cual acompañaron otras autoridades como el alcalde de Guayaquil, el prefecto de Azuay, etcétera. Y ahora aquí en Quito, en Hábitat, se ha hecho la presentación con el apoyo también del municipio de Quito, que ya declaró también el distrito metropolitano como libre de minería. En el Azuay se ha hecho algo parecido. Es decir, se está tomando en cuenta que ni la minería artesanal que destruye vidas a nivel micro en secuencia, ni la minería a gran escala con cielo abierto que digamos destruye hábitats, son dables. Lo que necesitamos es una veda hasta que esta tecnología se dé, y hay una apertura también de parte de las comunidades para hacer alianzas, comunidades, empresa privada y gobiernos locales, lo que llamamos las alianzas público-privadas comunitarias. Esa es la iniciativa que se ha presentado, ¿no? Iniciativa importante. Por otra parte, al estar usted inmerso en Hábitat, decía, hice 4 horas de cola para acreditarme, han hecho la propuesta, presentar este tema de Zapapensa. ¿Qué otros saldos puede analizar usted de Hábitat? Hoy es el último día, 6 de la tarde, se cierra por 20 años más, o para 20 años más tarde. La verdad es que la gente, digamos, ha podido ver una serie de elementos que tienen que ver con las posibilidades, yo diría, económicas que se nos pueden venir a futuro. Sabemos bien que la vida misma, si es que no tiene un sustento para la comida, el trabajo, pero el disfrute sobre todo de los ciudadanos del mundo, no va, digamos, a consolidarse. Creo que uno de los elementos que se ha posicionado fuertemente en esta cumbre de lo que hemos visto es, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos años, que ya se habían acordado anteriormente, y es en ese marco de la reducción de la pobreza, de la reducción de la inequidad, de los temas de manejo energético, etcétera, donde se ha visto un cambio, porque estamos entrando en un nuevo modelo como planeta por los efectos del cambio climático. Sabemos los retos que enfrentamos. Hay financiamiento climático para ese cambio tecnológico. Hay muchísima gente que ha traído una cantidad de soluciones tecnológicas para que el hábitat sea mucho más amigable con un consumo bajo de energía, con el manejo más eficiente de los desechos, con los temas ligados a la alimentación y a la provisión de agua, como habíamos dicho hace un momento. Son esos los retos que vienen para adelante, y es una nueva economía la que se está montando en el planeta, y allí es donde todos estos temas extractivistas quedan un poco en vereda si es que no hacen un cambio tecnológico para estar acorde con estas necesidades de evitar el calentamiento global, de evitar los desastres naturales, de evitar los costos de inversión pública por reposición de infraestructura. Hay una cantidad de elementos que se han conversado que son fantásticos, ¿no? ¿Cómo involucrar a países como el nuestro y en general Latinoamérica en estas nuevas corrientes? Por ejemplo, ayer había una noticia muy interesante que hablaba de que en Holanda, precisamente en Rotterdam, se está empezando a pavimentar carreteras con desechos de botellas plásticas. Exacto. Entonces, empiezan a limpiar los mares cercanos a Holanda, sacando todos los plásticos que realmente es absurdo que se boten, pero se han botado a los mares. Sacan esas botellas y se convierten en pavimento de calles. ¿Cómo hacer que el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, empecemos a estar buscando esas lógicas antes de seguir contaminando y acabando con lo que usted mencionaba, el ecosistema, el hábitat, que es lo que nos da la vida? Querida Claudia, la clave que se ha visto es el tema del equilibrio. Es decir, creo que nosotros pegamos centro con la iniciativa, porque
Lo que la gente está planteando es que nos dejemos de juegos de suma cero. Es decir, ¿qué significa un juego de suma cero? Lo que tú pierdes, yo lo gano, lo que yo pierdo, tú lo ganas. Si estamos en esa lógica de suma cero, tú ganas 2, pero me quitaste a mí 2, o viceversa. O sea, una lógica más que de suma es 2 menos 2, resta para alguien. 2 menos 2, 0. 10 menos 10, 0. Juego de suma cero, ¿no? Esos juegos de suma cero son, digamos, el problema. Las visiones socialistas, por ejemplo, las visiones capitalistas, por ejemplo, las visiones ningún comunitaristas. Es bueno. Todos los istas, estas aristas, ¿no es todos cierto? Los ismos o los istas. Los ismos, ¿no es cierto? Los ismos son malísimos porque en realidad nos llevan siempre a pensar el mundo de manera polarizada. Y lo que necesitamos nosotros es diálogo, necesitamos concertación entre todos, los actores múltiples que están, digamos, con intereses. Entonces, no es la solución menos Estado para más mercado o menos mercado para más Estado. Eso es una visión simplista que se ha conversado muchísimo en estos días, porque necesitamos más Estado y más mercado. Ahora necesitamos estados más grandes, aparataje estatal más grande. Necesitamos mucho crecimiento económico, pero acorde a un equilibrio con la naturaleza y con la sociedad. Es decir, necesitamos sostenibilidad en el sentido económico, socio y ambiental, pero con respetos también a las culturas y a los patrimonios. Todo esto implica cambios tecnológicos no solamente en términos de infraestructura o de investigación de ingenierías, sino también de ingenierías sociales, de reformas a la forma en la cual nosotros nos ligamos unos con otros. Nosotros venimos, como tú sabes, Claudia, trabajando más de 12 años el diálogo hexagonal, que lo que implica es público, privado, ONGs como tercer sector, medios como cuarto poder, la comunidad como la quinta pata del gato, y el sexto, que son los organismos internacionales, ¿no es cierto?, que forman este hexágono como paneles de abejitas y que se van juntando unos con otros en todo el planeta. Estas sociedades hexagonales que, si tú les vas juntando, a la larga se construyen en una esfera como el planeta. Ese diálogo hexagonal es lo que en este momento se está tratando de concentrar en el punto crítico de equilibrio, que es ¿cuál? Los hogares, las familias. Nosotros necesitamos empezar a mirar qué es lo que necesitan los hogares, qué es lo que necesitan las familias. El eje de la sociedad. Y eso temas fundamentales. La familia es el eje de todas las sociedades y hacia allá es lo que están ustedes trabajando. Queremos agradecer al economista Roberto Salazar. Él es muy claro al hablar sobre lo que propusieron en Hábitat, esta fórmula Zapapensa, que nace de las comunidades indígenas amazónicas y lo que busca fundamentalmente es equilibrio. Él dice, ni blancos ni negros, ni todo está mal, ni todo está bien. Buscar equilibrios, buscar un elemento clave que es la mesura en todos los sectores y conseguir con ello robustecer los tejidos sociales. Este diálogo hexagonal en donde el eje central, como siempre lo decimos, es la familia. Nuevamente gracias a Roberto Salazar. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el candidato presidencial Guillermo Lasso. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional.
Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Guillermo Lazo. Él es el candidato de Creo y Compromiso Ecuador, con quien queremos hablar de varios temas, desde temas personales hasta la pregunta que todos nos hacemos, Guillermo, es ¿quién va a ser el binomio de Guillermo Lazo? Hay mucha especulación, suenan nombres, corren comentarios. ¿Cuándo vamos a saber cómo se estructura ya el binomio presidencial? En primer lugar, muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Para mí un honor estar en este programa, presto a contestar todo tipo de preguntas. La próxima semana, yo digo, téngame un poquito de paciencia. La próxima semana presentaremos al quiteño, quiteña, que nos va a acompañar en este proceso electoral del 2017. ¿Por qué poner tanto énfasis en quiteño, quiteña? Si uno analiza los últimos 20 años de historia, ¿no ha habido presencia quiteña en los binomios? Bueno, precisamente por eso, para reconocer que Quito necesita una representatividad política de alto nivel. En los últimos 10 años... 20 años prácticamente, desde la época de Bucaram. Si uno analiza quienes han integrado las fórmulas, ha sido gente que ha vivido en Quito, sí, hasta alcaldes de Quito, pero no quiteños. Bueno, precisamente queremos ir contra la corriente y reconocer que Quito debe de tener una representación política de alto nivel. Temas todos importantes. Hemos visto las alianzas de la semana, es decir, el hecho de que ya llegaron ustedes a un acuerdo con Suma, con el alcalde Rodas. Escuchamos que también el prefecto Carrasco va a ser parte de Compromiso Ecuador. ¿Cómo están avanzando en este proceso? Estas son alianzas de Suma con Creo, no con Compromiso Ecuador. ¿Ya? Y es una alianza que se enmarca dentro del Código de la Democracia. Es decir, iremos en la alianza 21-23. Es decir, la papeleta ya tiene 21-23. De acuerdo, deberá tener 21-23. Y en el caso de Podemos, que bueno, esperemos las definiciones de su movimiento, lo que anuncie el prefecto Carrasco, que seguramente será en el fin de semana, y obviamente ellos no tienen un movimiento legalmente aprobado, pero tiene estructura nacional y ha ido desarrollando y consolidando ese movimiento a nivel nacional, que formará parte de todo este gran esfuerzo territorial junto con Suma, Creo y Podemos. En este gran esfuerzo territorial, Guillermo, ¿van a haber listas únicas o van a ser diferentes tipos de inscripciones en las diferentes provincias y en el tema nacional? Mixto. En algunos casos lista única y en otros casos, en algunas provincias, vamos de manera independiente. Es decir, ha habido flexibilidad, no tenemos por qué ponernos todos en una camisa de fuerza. Hay lugares donde en conjunto hacemos más fuerza y en otros lugares donde separado también tenemos más fuerza. Así que en la nacional va a ser en conjunto, una lista única. Hace unos minutos con Roberto Salazar hablábamos sobre la familia como una célula importantísima de la sociedad, de la proyección económica y del bienestar. Ustedes esta semana también están hablando de la familia para el control electoral. ¿Qué significa esto? ¿Cómo miran ustedes el eje fundamental de cualquier sociedad, no solo la ecuatoriana, para que además se involucren en control electoral? En nuestra propuesta al Ecuador, la familia es el centro de nuestra propuesta, realmente. Yo he hablado en mi discurso de la unidad con la familia ecuatoriana. He sido aún criticado por este discurso, porque dice, ¿qué unidad con la familia? La unidad con los políticos. Y yo digo, no señor, la unidad es con los ciudadanos. Quienes construyen unidad en la ciudad, en la sociedad son los ciudadanos. El ciudadano es el que tiene el poder del voto, llegar el día de las elecciones, depositar y decir, yo creo en el cambio, yo creo en este candidato, y construye la unidad que él desea. Y dentro de esa unidad
pues obviamente la unidad de la familia ecuatoriana es fundamental, el eje fundamental de la sociedad. Un padre que tiene empleo, una madre que tiene empleo, un joven que termina los estudios, ingresa a la universidad, luego consigue un empleo, los hombres, las mujeres, los adultos, pues obviamente son gente felices, gente que disfrutan la vida, pero penosamente la mayoría de los ecuatorianos viven en condiciones de alguna forma con ingresos menores al valor de la canasta básica familiar. Entonces tenemos que fortalecer a la familia ecuatoriana generando trabajo, generando empleo. ¿Qué presentamos ayer? Creo es una organización territorial ciudadana la más grande del Ecuador. Tenemos 14.500 dirigentes voluntarios con presencia en las 24 provincias del Ecuador, en los 221 cantones, en el 80% de las parroquias, en Europa, donde vive una gran cantidad de ecuatorianos y que votan, en los Estados Unidos, en Caracas, tenemos dirigencia de jóvenes, creo, mujeres, creo, profesionales, creo, tenemos más de 2.000 comités barriales y ahora queremos ir un poco más profundo en las raíces de la sociedad ecuatoriana, creando los comités familiares, creo, los comités por el cambio, que a la vez tendrán una función fundamental, el control electoral, para que el 19 de febrero del 2017 tengamos un dirigente de Creo, un voluntario de Creo, para que supervise el proceso electoral, para que supervise y controle el conteo de votos, nos envíe la información a través de medios de comunicación y en un gran centro de cómputos que instalaremos en la ciudad de Guayaquil, poder hacer un conteo en paralelo con el Consejo Nacional Electoral y evitar el fraude, que es lo que le preocupa a todos los ecuatorianos. Ayer dialogábamos con Milton Castillo, que también es parte de Compromiso Ecuador, y él hablaba de la importancia de generar unidades, aunque no se dio unidades en torno a los binomios de las candidaturas, sí en cuanto al control electoral. ¿Cómo se está trabajando en ello para que todos cuidemos los votos y, lo más importante, se respete la voluntad del pueblo? Bueno, hay muchos esfuerzos. Hay un esfuerzo multipartidista que asistió a la OEA para conversar con Luis Almagro, el secretario de la OEA, pedirle que venga a la OEA como veedor. Ese mismo esfuerzo multipartidista ha ido a la Unión Europea. En representación de Creo fue Diego Salgado. En la misma línea, para pedirles que vengan al Ecuador y realicen la actividad de control electoral, de veedores independientes. Y personalmente yo asistí también a la OEA para conversar con Luis Almagro y le dije un argumento simple y llano. Las elecciones no le pertenecen al gobierno. Las elecciones le pertenecen a los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho de pedirle a la OEA que venga al Ecuador. Claro, obviamente él me dio la razón, pero me dijo, bueno, en estas relaciones de la OEA con los estados, pues tenemos que esperar la invitación, pero no entendemos por qué no los invitan, porque ¿cuál es la razón? Si el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero bueno, la Unión Europea también tiene interés en venir. Y por otro lado, yo he acudido a instancias como IDEA, que es una organización que aglutina a expresidentes de América Latina, como Andrés Pastrana, que es el presidente de esta iniciativa, para precisamente cuidar y preservar democracias transparentes, que los procesos electorales sean transparentes en América Latina. Es muy importante lo que decíamos, el proceso de democracia se lo vive en las urnas. Si somos un país democrático, lo tenemos que vivir, en este caso el 19 de febrero. Pero ahí comienza el proceso, no termina en las urnas, porque democracia no solamente es ir a votar, democracia es que tengamos esta entrevista de manera libre, independiente, que nadie tenga miedo por decir lo que le parece, obviamente con respeto, dentro del marco del respeto a las personas y su dignidad y su buen nombre, pero democracia es crear soluciones para que la familia ecuatoriana pueda desarrollarse en un ambiente de prosperidad y con esperanza, generando empleo, reestructurando la economía, con una democracia con independencia de poderes, donde funcionen los contrapesos al poder, donde la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría sean instituciones de control independientes al gobierno. Ahora vemos estos actos de corrupción y el presidente saliente nos dice, es que la verdad que era una persona buena, honesta, se dañó. Hay un dicho popular que dice, en el arca abierta el justo peca. La culpa es de quien dejó el arca abierta. Y el arca abierta en este caso significó gobernar con decretos de emergencia,
eliminar los procesos de licitación pública para las contrataciones de obras públicas, eliminar el requisito previo del informe de Contraloría, del informe de Procuraduría. Es decir, sacaron los candados, sacaron los contrapesos y ahí tiene usted los resultados. El responsable es aquel que dejó el arca abierta para permitir que el justo peque. En democracia tenemos que tener claro que hay pesos y contrapesos y que no hay poderosos que manejan todos los poderes del Estado. Que hay un presidente, sí, pero es solo eso, presidente, no es más. Aquellos que quieren ser más de presidente es porque no son demócratas, porque quieren controlarlo todo, y eso no es democracia. Usted, Guillermo, al mismo tiempo que ha recorrido el país en diferentes momentos, circunstancias y ahora ya en la pre-campaña, también ha visitado a otros mandatarios. Hemos visto su visita al presidente de Perú, a PPK, hemos visto su visita al presidente Macri. ¿Cómo fortalecer el futuro de las relaciones ecuatorianas con países amigos o también con la propia OEA, con la visita del señor Almagro? La semana pasada estuve con Pedro Pablo Kuczynski. Tuvo la gentileza de recibirme en su casa, estuve 2 horas conversando con él, hablamos de muchos temas, porque claro, quienes queremos gobernar el Ecuador, debemos de nutrirnos también de la experiencia de otros gobernantes. Hace un mes me visitó Sebastián Piñera, expresidente de Chile, y que muy seguramente va a ser nuevamente presidente de Chile. Y con él, inclusive hasta grabé un video donde él me acompañaba en mi auto y conversábamos sobre experiencias de su gobierno y de qué manera esas experiencias aplicadas en el Ecuador pueden generar también esos magníficos resultados de haber creado 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Y claro, con Pedro Pablo Kuczynski yo le decía, las relaciones de Ecuador y del Perú tienen que evolucionar un poco más allá, porque ya el conflicto bélico o los problemas de frontera terminaron. Tenemos que dar un paso más allá, hablar de comercio, hablar de inversión, hablar de fronteras abiertas para el transporte entre Ecuador y el Perú, y hablar de inversión, porque realmente el Perú ha crecido, la economía peruana es el doble de la economía ecuatoriana, la inversión extranjera en el Perú es cerca de 7.000 millones por año, en el Ecuador es apenas 500 millones por año, hay grandes empresarios peruanos que están saliendo al mundo a invertir, y yo le decía al presidente Kuczynski, de eso tenemos que hablar. Yo quiero que los peruanos vengan a invertir al Ecuador, yo quiero que los chilenos vengan a invertir al Ecuador, pero tenemos que ponernos serios en el Ecuador. Reglas claras, estabilidad, democracia con instituciones fuertes, con independencia de poderes y una economía moderna, abierta, que suscriba acuerdos de comercio para atraer esa inversión extranjera que no solo tiene valor económico, sino tiene valor en tecnología, en conocimiento y sobre todo en oportunidades de generación de empleos de calidad. Valor en intercambio, valor en posibilidades, como usted menciona, de crecimiento. Cuando sabía que íbamos a entrevistar a Guillermo Lasso, hay muchas preguntas que la gente nos hace. Una de ellas, sabemos que acaba de tener usted una nueva nieta. ¿Cuánto sacrificio le da la campaña o cuánto se sacrifica su familia cuando usted está metido en los temas políticos? Realmente es una pregunta interesante. Muchas gracias por traer el tema. Ayer de tarde tuvimos nuestra 4ª nieta. Al momento son 3 mujeres y 1 hombre, nuestros nietos. María Lourdes y yo tenemos 5 hijos, 2 casados, 3 solteros, 2 mujeres, 3 hombres. Los 2 casados son hombres y ya nos han dado 4 nietos. Y Dios mediante en diciembre llega el 5º nieto. Cuando nuestros hijos se han casado en los matrimonios, yo les he dicho públicamente, frente a todos los invitados, bueno, los felicito, han encontrado la chica más bella del mundo para que ustedes se casen. Y bueno, dejan la casa, pero ese espacio vacío yo lo quiero llenar con nietos. Así que queremos nietos. Y como en el Lourdes les hemos dicho que al menos a los 5 en promedio queremos tener no 20 por cada uno, sino en conjunto 20 nietos. Porque es muy bonita la familia. Yo vengo de una familia grande, soy el número 11 de 11 hermanos. Y yo diría que la política no ha generado ningún sacrificio en la relación de la familia. Al contrario, esta es una época donde yo paso con mayor frecuencia con María Lourdes, ella al lado mío, yo al lado de ella. En mi anterior profesión, pues no era posible que mi esposa esté sentada en el escritorio al lado mío, no era algo natural. Pero ahora que recorremos el Ecuador, lo hacemos juntos. Y también mis hijos me acompañan. Ahora no han venido porque ellos fueron al exterior, porque mi hijo Juan Emilio, el que ha tenido su segunda hija, vive en el exterior y claro, yo no pude hacerlo.
me iré hoy y regresaré el día sábado, pero son pequeños sacrificios. Pero realmente esta es la mejor época de nuestro matrimonio con María Lourdes en términos de acercamiento medido en tiempo, ¿no? En calidad siempre ha sido muy bueno. Es muy interesante escuchar que es la mejor época y que le permites compartir más con la familia y al mismo tiempo compartir con todos los sectores que usted visita. Así es. Otra pregunta que se va a reír es, siempre la gente le ve a usted con camisa celeste o azul y pantalón caqui. Alguien me decía, ¿cuántas camisas celestes y cuántos pantalones caqui tiene el señor Lazo? La verdad que no lo sé, no las he contado las celestes ni los caquis. Lo que sí puedo declarar es que me gusta, ¿no? No obedece a nada más que preferencia, ¿no? Me gusta la camisa. Bueno, hoy estoy con una camisa de tono celeste, pero me gusta el tono celeste bajo, siempre me han gustado los pantalones caqui y claro, cuando tengo que usar un saco, pues en tonos azules también, pero no tiene nada que ver con ninguna razón que no sea entre gustos y colores, no mandan los doctores. No mandan los doctores, pero la gente está interesada y yo le decía fuera del micrófono, se fijan en todos los detalles. Así es. Hablando de cosas serias, ¿qué pasa con la parte económica? Usted ha hablado del tema empleo. ¿Cómo garantizar confianza en el país? El problema del país es confianza y seguridad jurídica. ¿Cómo lograrlo cuando enfrentamos la deuda externa más grande de la historia? En confianza, lo primero que nosotros vamos a hacer en nuestros 100 primeros días de gobierno es declarar la autonomía del Banco Central del Ecuador. ¿Por qué? Porque el Banco Central administra la Reserva Monetaria Internacional. Y la Reserva Monetaria Internacional, digamos, como la cuenta corriente o la libreta de ahorros de una familia, donde ahí pone el dinero del padre, el dinero de la madre, el dinero de los hijos, la abuelita también aporta y tienen una sola libreta de ahorros. Esa es la Reserva Monetaria Internacional. Ahí hay una partecita de dinero del gobierno, una parte del dinero de los gobiernos autónomos descentralizados y otra parte de los ciudadanos que depositan en la banca y la banca, cumpliendo el encaje, deposita el dinero en el Banco Central. Entonces no es posible que venga el gobierno y diga, este dinero es mío, préstamelo. Eso genera desconfianza, porque el ciudadano dice, oiga, ¿y los dólares que yo deposité en la banca están debidamente respaldados en la reserva? Se hacen las preguntas y cuestionamientos. ¿Qué queremos nosotros? Que el gobierno devuelva ese dinero a la Reserva Monetaria y luego poner un candado para que el gobierno no tenga la libertad de decir, me hace falta plata, quiero seguir gastando, despilfarrando en la refinería del Pacífico, dame dinero de la reserva. No, señor, ese dinero no es suyo, ese dinero le pertenece a toda la sociedad ecuatoriana. Si usted toma esa decisión correcta, genera confianza. Y si devuelve el dinero, genera más confianza. ¿Pero de dónde saca fondos para devolver? Es lo que le van a preguntar. Bueno, como se trata de una deuda interna, digamos, del gobierno o de las instituciones públicas con el Banco Central, lo que vamos a hacer es ir a organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fondo Monetario, a todos los organismos multilaterales y decirle, mire, este es mi plan de gobierno, pero necesito dinero para restablecer los equilibrios que generen confianza. Y eso no implica aumentar deuda, porque usted toma deuda de afuera, del exterior, en mejores condiciones, más largo plazo, más baja tasa de interés, y paga la deuda interna. Segundo, usted tiene que declarar austeridad fiscal. No puede ser un gobierno que gaste a manos llenas, ¿no? Y que, claro, tenga el arca abierta para que los justos pequen. No es posible. Eso no es justo. Yo pondría unos justos entre comillas, pero porque sí, las personas justas y honradas no pecan por más que el arca está abierta. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, Claudia, pero bueno, el ser humano, ayer estuve en una reunión con la conferencia episcopal y yo le decía, mire, yo cargado de buena fe, pues impulso este proyecto político y de ganar elecciones, que muy seguramente las vamos a ganar. Voy con un equipo de gente que por lo menos serán 3.000, 2.000 personas o 2.500 personas. Yo no puedo decirle a alguien, yo le doy la garantía de absoluta honestidad de los 3.000, porque ese es el ser humano. El ser humano sucumbe ante las tentaciones. ¿Qué es lo que hay que crear para evitar que sucumban a las tentaciones? Que funcionen los contrapesos del poder, que el presidente comprenda que no puede emitir un decreto de emergencia y gobernar 4 años con decreto de emergencia, eliminando el requisito de una licitación pública internacional. Tenemos que reformar la ley de contratación pública para exigir nuevamente el informe del Contralor, el informe del Procurador, antes de asignar una obra pública, que va a tomar un poquito más de tiempo. No importa,
porque por velocidad no se puede justificar corrupción. Para evitar la corrupción tienen que funcionar estos contrapesos del poder. Reducir el gasto público. Reducir el gasto público no significa despedir personal, porque el gasto público se compone de gasto de operación, gasto de inversión. Gasto de operación, sueldos y salarios. Y gasto de inversión, lo que se invierte en hidroeléctricas, carreteras, colegios, hospitales. Esto lo podemos, llega a 7 mil millones de dólares en el gobierno central. Esto lo podemos reducir a través de ¿qué? Promoviendo alianzas público-privadas. Entonces, en lugar de usar dinero público para construir carreteras, se usa dinero privado para construir la carretera. Y el Estado gasta menos. Al gastar menos, requiere menos reformas tributarias o menos dinero de los ciudadanos. Al requerir menos dinero de los ciudadanos, un padre de familia se queda con dinero del bolsillo, puede sostener a sus hijos, alimentarlos, escoger la escuela, la universidad donde los quiere enviar a estudiar, y un emprendedor siente el estímulo y dice, a ver, aquí hay un gobierno serio, me da credibilidad, ha blindado el Banco Central, ha aumentado la reserva líquida y ahora está gastando menos y ha dejado dinero en mi bolsillo. Así que, ¿qué voy a hacer yo? Voy a emprender un nuevo negocio. Y el emprendimiento de nuevos negocios generan trabajo. Y luego en el exterior nos van a decir, hay un gobierno nuevo, ¿no? El gobierno del cambio. Nos está hablando de estimular la inversión. Reglas claras, estabilidad. Vamos a invertir al Ecuador. El Ecuador es un buen destino. Eso es lo que necesita el país. Diversificar la economía, impulsar la inversión extranjera, suscribir acuerdos de comercio para que tengamos mejores oportunidades para vender producto ecuatoriano. Es imperdonable que el gobierno no haya suscrito el acuerdo con la Unión Europea y someta al productor bananero ecuatoriano a vender una caja de banano en Europa 60 centavos menos por caja de lo que vende un bananero colombiano que sí se beneficia del acuerdo de comercio que tiene Colombia con Europa. Bueno, esperemos que en este año se lo logre firmar antes de las elecciones. Ojalá, pero nosotros no solo vamos a impulsar el acuerdo con Europa, lo haremos con Estados Unidos, lo haremos con el Asia y con todo país del mundo que quiera comprar un producto ecuatoriano, talento ecuatoriano. Lo que nosotros no nos vamos a meter es en líos de querer vender uranio ni ese tipo de cosas, ¿no? Lo que queremos es vender talento ecuatoriano e introducir dos palabritas muy modernas en las relaciones internacionales: comercio e inversión. Por supuesto que seguiremos la línea de respeto a los derechos humanos, la democracia, la seguridad global, la lucha contra males regionales como el narcotráfico. Claro que sí, muy bien, pero necesitamos introducir estas dos palabras claves que van a generar oportunidad para los ecuatorianos: comercio e inversión. Otra pregunta que nos están haciendo, Guillermo, es ¿por qué no se ven muchas mujeres en su equipo? Bueno, ¿cómo que no se ven mujeres? En primer lugar, María Lourdes, que me acompaña en todos los recorridos. May Montaño es otra mujer del movimiento. Betty Amores en Compromiso Ecuador. Tenemos a Lourdes Cuesta a cargo de la SUAY, presidenta provincial de la SUAY. Ana Belén Cordero, que también es de la SUAY. Bueno, y puedo seguir mencionando muchos nombres más como Susana Piedra, que está en Compromiso Ecuador y que viene del sector de la prensa libre, la prensa independiente. Shirley Borja. Hay muchas mujeres, pero bueno, tomaré en cuenta que en la próxima foto poderme tomar con más mujeres que hombres. Hay comentarios, además usted habla mucho de equidad, habla mucho de familia, entonces pensamos que sí es interesante y los personas que preguntan muestran sus inquietudes. El día martes tuve un evento en Quito y el evento lo dediqué a las mujeres y hablé de las madres solteras, hablé de la violencia intrafamiliar, de la falta de oportunidades, porque realmente los hombres tienen más trabajo que las mujeres. Y lo más grave, reciben mejores sueldos que las mujeres por las mismas funciones. De acuerdo. Pero yo contaba en esa presentación que yo vengo de una familia grande, 11 hermanos, 5 mujeres, 6 hombres. Y por lo tanto, no solamente que, como todos, nací de una mujer, me acostumbré a vivir con mi madre, la conocí, pero también he vivido con mis 5 hermanas en la casa. Y profesionalmente, conmigo, o yo con ella, hemos trabajado por más de 25 años con Carmen de García, que era la vicepresidenta en el Banco de Guayaquil. Y luego yo puedo decir
que la característica de la mujer es que es mucho más trabajadora y es más honesta y más leal que los hombres. Y por lo tanto he estado acostumbrado a trabajar y a vivir con mujeres en el campo familiar, en el campo profesional. Y en la familia, pues obviamente mi esposa, mis 2 hijas, mis 2 nueras, ahora tengo 3 nietas mujeres. Y claro, probablemente me voy a preocupar de que en las fotos aparezcan más mujeres que hombres. No esperamos que en las fotos, sino sean parte realmente de su equipo. Así es. Gracias a Guillermo Grasso, gracias a ustedes que nos han acompañado. El candidato ha hablado de varias posibilidades, propuestas en el área económica, garantizar, generar en el país mayor confianza, credibilidad y seguridad, elementos básicos para el crecimiento. En este espacio, en Enfoques, vamos a invitar y escuchar las diferentes propuestas para que sean ustedes quienes decidan cómo votar. Así es que bienvenidos a todos los candidatos, gracias a Guillermo Lasso por habernos acompañado, esperamos que en las próximas semanas y meses antes de las elecciones nuevamente esté con nosotros. Gracias a nuestros auspiciantes. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Guillermo. Gracias a Cheviplan, a Movistar, a IMAP y a la Universidad Internacional del Ecuador. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.